Argentina es un país con un pasado glorioso que brilló como una verdadera potencia económica, con su vasto territorio fértil y una producción agrícola en constante auge. De hecho, es el país de habla hispana más extenso del planeta, superando a México y en términos continentales, solo superado por Brasil y los países del norte. Este país, en su apogeo, fue conocido en todo el planeta como el granero del mundo, gracias a su impresionante capacidad para generar enormes cantidades de carne y cereales como trigo y el maíz. Y por si no fuera poco, la llegada de inmigrantes europeos y una inversión audaz en infraestructura catapultaron su economía hacia nuevos horizontes. La industrialización se convirtió en el fuerte motriz, junto con inversiones en sectores clave como el petróleo y la construcción naval. Pero hoy, lamentablemente, Argentina se encuentra sumida en una profunda crisis. Las quejas y demandas de los argentinos y cuya incertidumbre sin duda política se toma pero todas directamente caigo en la indigencia. Un conjunto de políticas económicas volátiles y un sistema financiero debilitado han transformado radicalmente la posición del país en las últimas décadas. Factores como una deuda pública considerable y una inflación descontrolada han ejercido una presión constante sobre su economía. Estos desafíos se han visto exacerbados por la inestabilidad política y las prácticas económicas incoherentes a lo largo de los años. Además, la falta de confianza en la moneda local, el peso argentino, se ha vuelto abrumador. En algunos lugares, incluso el billete de mayor denominación no alcanza para comprar un simple café. En mayo, el Banco Central anunció la emisión de un billete de 2.000 pesos, el cual durante mi viaje ni siquiera llegué a ver en circulación. En mi primer desayuno por Buenos Aires gasté casi 3.000 pesos argentinos por un submarino y 3 empanadas, siendo esta una de las comidas más caras en todo mi viaje por Sudamérica, y revela la cruda realidad económica que enfrenta el país en la actualidad. Habiéndome gastado un buen porcentaje de los únicos $20 que había cambiado en el aeropuerto, era momento de buscar una casa de cambio entre las bellas calles de Buenos Aires, donde los edificios te deslumbran con una increíble arquitectura. Desde el dólar Qatar hasta el dólar Coldplay, en Argentina existen más de 10 tipos de cambio, volviéndose algo complejo. Pero nosotros solo vamos a centrarnos en 2 tipos. El cambio oficial, que debes usarlo solamente cuando no tengas otra opción, como cuando recién llegas al país y necesitas efectivo. El segundo es el dólar blue, el cual no tiene nada que ver con billetes color azul, sino que es un tipo de cambio informal en donde generalmente te dan el doble al cambio oficial. En junio de este año, cuando realicé el viaje, te daban unos 500 pesos argentinos por $1. En agosto de este mismo año, que estoy editando este video, te están dando casi 800 pesos argentinos por el mismo dólar. Con las bolsas repletas de fardos de pesos, ya sosteníamos en nuestras manos una moneda que parecía tener un valor efímero, con un eco lejano de lo que una vez representó esta moneda. El sentimiento que me envolvía era de la profunda inestabilidad política y económica que arrojaba su oscura sombra sobre los argentinos y que carcomía silenciosamente su calidad de vida. Pero había llegado el momento de embarcarnos en la aventura de explorar una metrópoli vibrante y diversa que refleja la rica historia, cultura y la identidad de Argentina. Era hora de conocer Buenos Aires en toda su gloria y esplendor. Recorrer la ciudad capital de Buenos Aires significa explorar la segunda ciudad más grande de toda América del Sur, solo por detrás de la ciudad de Sao Paulo en Brasil. Y a pesar de la crisis económica que actualmente viven los argentinos, entre los buses y el metro, el transporte público es muy barato y bastante eficiente. El metro, fundado en 1913, es el metro más antiguo de toda América Latina, siendo la línea A la primera en inaugurarse.
Por suerte en la ciudad capital, Buenos Aires, hay diversos sitios icónicos a los que podemos ir sin gastar ni un solo peso, siendo austeros con nuestros dólares. Como por ejemplo, uno de los monumentos más importantes de Argentina y representativos a nivel nacional y mundial, ubicado en la avenida 9 de Julio, que es una de las arterias viales más anchas de todo el mundo, con 140 metros de ancho. Este monumento fue construido en tan solo 31 días, un tiempo récord debido a la necesidad de un monumento para conmemorar el cuarto centenario de la ciudad en 1936. Caminar por Buenos Aires es como un viaje por el viejo continente, por la increíble arquitectura con estilos e influencias italianas y francesas, más algunos vestigios de la arquitectura colonial que ha sobrevivido a lo largo del tiempo. Nos encontramos en la Plaza de Mayo. Esta plaza es un símbolo de la revolución de 1810 y hablando de revolución, en una de las esquinas de la plaza podemos observar la Catedral de Buenos Aires, una catedral con una arquitectura totalmente distinta a lo que normalmente conocemos a lo largo de las catedrales por Latinoamérica. Uno de los aspectos más notables de esta catedral es la cripta donde descansan los restos del general José de San Martín, uno de los próceres de la independencia de Argentina. Igualmente fue el libertador de Perú, Chile y Ecuador. En otra esquina de la Plaza de Mayo nos encontramos a la famosa Casa Rosada, sede de gobierno que normalmente es decorada con las voces de protesta de los argentinos. A escasos pasos nos adentramos en uno de los barrios más modernos que nos recibe con sus elegantes edificios que nos da una impresión de un país que no se encuentra en una crisis económica. Lo que en tiempos pasados fue un puerto industrial en desuso, Puerto Madero ha renacido como un vibrante distrito comercial y de entretenimiento. Los antiguos almacenes portuarios han sido transformados en elegantes espacios y aquí mismo se destaca el icónico Puente de la Mujer. Y es que en Argentina siempre han habido mujeres notables. Por eso nos trasladamos al cementerio de la Recoleta, donde se encuentra una de las mujeres más importantes de toda Argentina. Eva, también conocida como Evita, fue esposa de Juan Domingo Perón, presidente de Argentina en 1946. Ambos tuvieron un gran impacto en el país, como Eva luchando por su empoderamiento y reconocimiento en la sociedad. Participó en la lucha por el sufragio femenino, que finalmente se logró en Argentina en 1947. Lastimosamente no lleva el efectivo suficiente para entrar al cementerio, siendo esta la única forma de pago, motivándome a ir a otro cementerio donde no tenía que pagar ni un solo peso para entrar. El cementerio La Chacarita es uno de los cementerios más grandes y emblemáticos de Buenos Aires. Este camposanto tiene una rica historia y es conocido por ser el lugar de descanso final de muchas figuras notables, entre ellas Gustavo Adrián Cerati, siendo este una figura emblemática en la escena musical latinoamericana junto a su banda Soda Stereo. Lastimosamente, tras un accidente y después de varios años en coma, falleció en el 2014, dejando un vacío en la escena musical y en el corazón de sus seguidores. Ya que nos referimos a grandes artistas, es infaltable conocer el mausoleo de Carlos Gardel, mejor conocido como el Rey del Tango, y una de las figuras más importantes en la música popular argentina. El éxito del Rey del Tango trascendió más allá de las fronteras argentinas. Consolidándose como estrella global, incursionó incluso en la pantalla grande. Su muerte en un accidente de avión en Medellín, Colombia, en 1935 fue un golpe devastador para sus seguidores y para la música en general. Cuando Argentina emergía como una potencia económica, al mismo tiempo el tango emergía desde las zonas más marginales y prostíbulos
de Buenos Aires. La inmigración al país le trajo consigo diversas influencias musicales, enriqueciendo el desarrollo musical y llevando el tango a salir de un estigma negativo que le había dado la sociedad argentina, llegando en 1920 y 1930 a la época de oro del tango, convirtiéndose en un fenómeno musical a nivel mundial, popularizando el baile y la música tanguera. Hoy en día, el tango sigue siendo una parte integral de la cultura de los argentinos y es apreciado por su rica historia, su emotividad y su capacidad para evocar sentimientos profundos. Se ha convertido en un símbolo distintivo de Argentina y su influencia sigue resonando en la música y el baile contemporáneo. Lamentablemente, la crisis también arroja su sombra sobre el arte, despojándolo de financiamiento para eventos, reduciendo los recursos disponibles para nutrir a nuevas generaciones de artistas. Es esa misma crisis la que siembra la semilla de la incertidumbre y atrae menos turistas. Esta inestabilidad económica comienza a afectar la demanda de experiencias relacionadas con el tango, y su impacto es innegable. Además, la triste realidad es que algunos bailarines, en su lucha por sobrevivir, pueden recurrir a prácticas de acoso en lugares turísticos, lo que puede resultar incómodo o molesto para algunos turistas, aunque cuesta no ser empático y reconocer que también están sufriendo en este difícil contexto. Pero al hablar de símbolos argentinos, era imperativo embarcarnos en la exploración de una de las mayores pasiones en el país albiceleste. Y es que la gran migración europea no solo trajo tintes artísticos. El fútbol llegó a Argentina a mediados del siglo XIX, a través de inmigrantes británicos que trabajaban en ferrocarriles. En 1891 se fundó la Asociación Argentina de Fútbol, la primera liga de fútbol organizada fuera del Reino Unido. Argentina, además, fue uno de los países fundadores de la Copa América, el torneo internacional de selecciones más antiguo del mundo. Argentina es un país que vive el fútbol muy apasionadamente. Y qué mejor lugar para tratar ese tema en este coloso argentino. Sean bienvenidos al Monumental, el estadio más grande de Sudamérica. Uno de los pilares del fútbol argentino es el Club Atlético River Plate, uno de los clubes de fútbol más prestigiosos y exitosos de Argentina y del mundo. Es el club más ganador de la primera división de Argentina, con 38 campeonatos conseguidos. Durante la década de 1940, River Plate formó uno de los equipos más legendarios en la historia del fútbol argentino, conocido como La Máquina. El estadio Monumental, ubicado en el barrio Núñez, es el hogar del River Plate y es uno de los estadios más grandes de toda Argentina y tiene una capacidad para más de 80.000 espectadores y ha sido el escenario de innumerables partidos históricos. Con las últimas remodelaciones, el Monumental es el estadio más grande de toda Sudamérica. River ganó su cuarta Copa Libertadores en 2018, en su histórica final ante su eterno rival. Para conocer un poco de este gran adversario, nos sumergimos por un barrio pintado con vivos colores. La Boca tiene sus raíces en la inmigración y en el trabajo portuario. El barrio era un punto clave para el comercio y la actividad portuaria en Buenos Aires. El Caminito es una famosa calle peatonal en La Boca que atrae a turistas de todas partes del mundo. Las casas de chapa y madera pintadas de colores vibrantes es una tradición que se remonta a los primeros habitantes del barrio. Siguiendo los coloridos murales, llegamos al estadio Alberto J. Armando, conocido popularmente como La Bombonera. Este es el hogar del Club Atlético Boca Juniors, uno de los equipos de fútbol más reconocidos de Argentina y también a nivel mundial. La Bombonera es mucho más que un estadio de fútbol, es un símbolo de la pasión, la historia y la identidad del Club Atlético Boca Juniors. Su diseño único y su papel en la cultura futbolística argentina lo convierten en un lugar icónico que atrae a fanáticos de todo el mundo. Uno de los futbolistas más grandes del fútbol, Diego Armando Maradona, vistió los colores del Boca, pero el club donde nació, esta leyenda se encuentra en otra parte de Buenos Aires. Maradona fue uno de los futbolistas más icónicos y talentosos en la historia del fútbol mundial. Se unió a las divisiones juveniles del Argentino Juniors antes de dar el salto a la primera división. Su desempeño sobresaliente en el club lo llevó a ser fichado por el Boca en 1981. En el Mundial del 86 destacó
cerrando con el gol del siglo, la mano de Dios, y finalmente levantando la segunda Copa Mundial de Argentina ante un estadio azteca imponente. Pero el Diego lidió con problemas de salud y adicciones, lo que a veces eclipsó sus logros en el campo. Es innegable que una de las pasiones más profundas de los argentinos también se veía inevitablemente tocada por la sombría influencia de la crisis. Sus efectos se extendían a través de los presupuestos de los clubes, la desaceleración en la venta de jugadores y un marcado declive en la asistencia de los aficionados. Personalmente, esta situación me impidió experimentar la emoción de asistir a un partido de la Liga Argentina. Pero al hablar de desafíos y pasiones, surge un apetito voraz que solo puede ser saciado entre el calor y el carbón de las parrillas argentinas. Era momento de adentrarnos por un festín argentino. Dándome la tarea de preguntarle a los capitalinos y conociendo más a fondo Buenos Aires, descubrí que se puede comer un poco más barato. Así fue como me topé con una gran variedad de empanadas, un platillo fundamental e icónico por estas tierras. Desde carne, queso y pollo, con 1.000 pesos me ajustaba para 2 empanadas y un cafecito. Otra opción eran 2 medialunas, un café y me pareció curioso que te ponían un vaso de agua con gas. Entre el vasto territorio que es Argentina hay más ganado bovino que personas, siendo así uno de los mayores productores y exportadores de carne de res en todo el mundo, volviéndose prácticamente obligatorio degustar los famosos cortes de carne argentinos, empezando sin duda con una de las mejores experiencias en cuanto a carne de todo este viaje, sin duda uno de los mejores chorizos y asados que había probado en mi vida, acompañado del popular Fernet. Lastimosamente el presupuesto no daba para comer carne todos los días de esta misma manera y empecé a ir a lugares más baratos y se notó bastante el bajón de calidad en los cortes de carne. Con mi escaso conocimiento en cortes de carne, una vez me dijeron que lo que estaba comiendo no era lo que había pagado. En este caso mi ignorancia no pudo alimentar el reclamo. En el caso de los choripanes, entre más sencilla la parrilla, mejor era la experiencia. Esta es una comida rápida y sabrosa que se puede disfrutar en cualquier momento, ya sea como una comida completa o como un tentempié informal. Y si las carnes son buenas, los lácteos también se merecen algunos galardones, como una heladería ubicada en el top 10 mundial según National Geographic, donde a pesar del frío, un cono o un cucurucho de leche te alegraba el día. El dulce de leche se utiliza en muchos postres tradicionales argentinos, como lo son los alfajores. De estos hay una gran variedad por probar, aventurándome en distintos sabores dulces. Entre los baratos y los caros, sin duda los artesanales de leche son una joya. Si los inmigrantes europeos trajeron pasiones como el fútbol, la música y el baile, también trajeron comida. Una buena pasta para almorzar estaba más que bien, pero hay algo que no se me va a olvidar nunca, y es el sabor de una buena fugaceta. Si los ingleses inventaron el fútbol, los argentinos inventaron a Messi. Si los italianos inventaron la pizza, los argentinos inventaron la fugaceta, que aunque no te guste la cebolla, diría yo que al menos la debes de probar. Lamentablemente, en la actualidad, incluso disfrutar de una simple pizza se ha vuelto una tarea complicada tanto para los locales como para los extranjeros. El aumento implacable de los precios y su impacto en los productos locales han arrojado sombras sobre lo que solía ser un destacado productor de carne. Incluso las dietas de las personas se ven afectadas, ya que muchos se ven obligados a cambiar alimentos nutritivos por opciones más asequibles. Entre los precios elevados, el costo adicional por servicio de platos y cubiertos y el 10% de propina sobre el consumo hacen que algunos duden en ir a comer a un restaurante. Pero igualmente ya era momento de salir de la gran capital y conocer un poco más de Argentina. Y debido al vasto y gran territorio de esta república, nos moveríamos por aire y no había crisis que nos pudiera detener, ¿verdad? Flybondi. Que no hay nadie que te vaya a pagar. No puede usar Flybondi. Pierde sexualmente, Nadie te va a pagar. No tiene sentido.
Entre una aerolínea que cancela sus vuelos por falta de dólares y otra aerolínea económicamente insostenible, llegábamos finalmente a nuestro destino, a pesar de todos los problemas aéreos. Nos encontramos ante una de las fronteras más curiosas de todo el continente americano. Igualmente también muy cerca de una de las 7 maravillas naturales de nuestro planeta. Puerto Iguazú es un pueblo que se encuentra en la provincia de Misiones, rodeado de selva y naturaleza exuberante. Empezábamos nuestra exploración entre calles tranquilas y restaurantes acogedores, además también de la cálida hospitalidad de su gente que te hará sentir como en casa. Uno de los aspectos más intrigantes de Puerto Iguazú es su ubicación en la famosa triple frontera, donde Argentina, Brasil y Paraguay se encuentran. En este punto geográfico único podrás pararte en 3 países en cuestión de minutos. En el hito de 3 fronteras disfrutarás de impresionantes vistas panorámicas de los 3 países y el río Iguazú. Este es un recordatorio de cuán conectados están estos países en esta encrucijada de culturas y comercio. Debemos mencionar también las delicias que comparten estos países. De casualidad me encontré con esta curiosidad llamada chipa, que es un pan relleno de pollo o jamón con queso. Según me dijeron, es de origen paraguayo. Pero lo más destacado de Puerto Iguazú son sin duda las majestuosas cataratas de Iguazú, donde comenzaremos nuestro recorrido del lado argentino. Aquí te esperan senderos bien cuidados y pasarelas que te llevan directamente al corazón de las cataratas. Aquí quedarás asombrado por la inmensidad y la belleza de este espectáculo natural. Recorriendo una de las maravillas naturales de nuestro planeta, entre sus increíbles senderos y la fauna que se presenta de una manera tranquila y a veces juguetona. La atracción principal es llamada la Garganta del Diablo, y es que a pesar de la gran belleza de Iguazú, esta garganta deja muy claro lo imponente y peligrosa que puede llegar a ser la madre naturaleza. Desde muy temprano cruzamos la frontera para conocer el lado brasileño de las cataratas de Iguazú. Aquí obtendrás una perspectiva completamente diferente de este fenómeno natural. Desde las pasarelas del Parque do Iguazú disfrutarás de vistas panorámicas que te dejarán sin aliento. Las cataratas se extienden majestuosamente ante vos y puedes sentir la fuerza y la energía de las aguas que caen desde lo más alto. Lamentablemente, para los argentinos, visitar el lado brasileño de las cataratas se ha vuelto un desafío económico abrumador. La devaluación constante del peso argentino en comparación con el real brasileño ha hecho que el costo de ingreso al Parque Nacional do Iguazú sea prohibitivo para muchos. Los precios en reales brasileños pueden parecer inalcanzables. La triste realidad es que mientras las cataratas siguen fluyendo majestuosamente, la brecha económica sigue creciendo. Los argentinos se quedan de su lado de manera casi obligatoria, observando desde la distancia lo que una vez fue una experiencia compartida con sus vecinos brasileños. Pero era momento de embarcarnos en una aventura entre los gigantes nevados y paisajes congelados de la Patagonia Argentina. Nos encontramos actualmente en una ciudad que se encuentra rodeada de montañas
pintadas de blanco. Esta es la ciudad más al sur de todo el continente americano. Sean bienvenidos todos a Ushuaia. Ushuaia es también conocido como la ciudad del fin del mundo. Esta pintoresca localidad argentina está ubicada en la región de Tierra del Fuego y es conocida por ser la ciudad más austral de todo el mundo. Aquí la belleza natural se mezcla con una historia fascinante. Ushuaia se encuentra en un entorno espectacular, rodeada de montañas, glaciares y el mar Beagle, de tal belleza que ha sido escenario de películas como El Renacido de Leonardo DiCaprio. La ciudad también es famosa por ser el punto de partida para las expediciones a la Antártida. La ciudad comenzó como un asentamiento penal destinado a prisioneros considerados peligrosos y de difícil reclusión, y esto nos lleva a nuestro siguiente destino. Una de las atracciones más destacadas de Ushuaia es el museo de la antigua cárcel de la ciudad. Este museo se encuentra en lo que solía ser una prisión en funcionamiento y ofrece una mirada intrigante a la historia de la ciudad y a aquellos que estuvieron encarcelados en una difícil situación. La cárcel fue diseñada para albergar a los prisioneros más peligrosos del país. Debido a su ubicación aislada, se pensó que sería imposible escapar de ella. Además, se creía que los prisioneros podrían trabajar en la construcción de infraestructura en la región. La misma cárcel nos da un guiño a otra de las famosas atracciones del fin del mundo. El tren del fin del mundo tiene sus raíces en la historia de la cárcel de Ushuaia, y es que a principios del siglo XX, durante el tiempo en que la cárcel estaba en funcionamiento, se construyó un ferrocarril para transportar madera desde los bosques circundantes, para abastecer las necesidades de combustible y construcción en la misma prisión. Mientras vas recorriendo el increíble y mágico paisaje congelado natural de Ushuaia, vas escuchando un poco de la historia del lugar, donde se cuenta que para los presos salir a trabajar era parte de su distracción y ocupación para pasar el tiempo más rápido y reducir el estrés y el aburrimiento que podían experimentar en la prisión. A todo esto hay un dato muy importante que lo dejé de último, y es que Ushuaia fue declarada oficialmente la capital de la provincia de Tierra del Fuego, de la Antártida y también de las islas del Atlántico Sur. Eso incluye a las Islas Malvinas. Las Islas Malvinas durante décadas fueron disputadas por potencias europeas. Cuando Argentina logró su independencia, heredó esta disputa. En 1833, el Reino Unido ocupó las islas y estableció una colonia en estas mismas. Esto llevó a una protesta formal de Argentina que mantuvo su reclamación a lo largo de los años. Lastimosamente, esto no quedó solo en palabras. La disputa escaló en 1982 cuando Argentina invadió las Islas Malvinas, lo que llevó al estallido de la Guerra de las Malvinas. El Reino Unido respondió enviando una fuerza militar que recuperó las islas en una guerra que duró 74 días. La guerra resultó en la muerte de cientos de soldados de ambos lados. El Reino Unido mantiene control sobre el archipiélago y ha permitido que sus habitantes realicen un referéndum en el que votaron abrumadoramente a favor de la permanencia en el territorio británico en 2013. La disputa de las Malvinas sigue siendo un tema sensible en Argentina, y aunque han habido esfuerzos para resolver este problema de manera pacífica, no se ha llegado a una solución definitiva. Desde el aeropuerto de Ushuaia volamos al extremo sur de Argentina, donde se encuentra una ciudad que combina la belleza natural con una rica historia. Sean bienvenidos a El Calafate, un destino turístico único en el mundo. Fundada en 1927, El Calafate debe su nombre a una pequeña valla de color azul intenso llamada con el mismo nombre de la ciudad, y es un símbolo de esta zona de Argentina. Lastimosamente no había llegado en temporada de cosecha para mostrarles esta peculiar fruta, pero en una heladería pueden degustar un poco de calafate.
La historia del Calafate está vinculada a los pioneros que se establecieron en la región, y es que tiempo atrás esta ciudad fue un lugar donde los viajeros y exploradores que se aventuraban por esta región remota de la Patagonia encontraban lugar para descansar y reabastecerse antes de continuar su viaje, ayudando al desarrollo de esta ciudad. El Calafate es la puerta de entrada al majestuoso Parque Nacional Los Glaciares, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Este parque alberga una de las maravillas naturales más impresionantes de todo el planeta, el glaciar Perito Moreno. El nombre de este glaciar es en honor a Francisco Moreno, como reconocimiento a su dedicación y trabajo en la exploración y la ciencia. El Perito Moreno es de los glaciares más famosos a nivel mundial debido a su fácil acceso en carretera y a sus bonitas pasarelas para apreciar a la naturaleza que se muestra en toda su grandeza. El glaciar Perito Moreno es un coloso de hielo de más de 250 kilómetros cuadrados de extensión, es decir, que es más grande que toda la ciudad de Buenos Aires, que cuenta con 203 kilómetros cuadrados. Y entre las bonitas pasarelas del Parque Nacional experimentarás la bella naturaleza de la Patagonia Argentina, aparte de vivir uno de los fenómenos naturales más espectaculares de la zona. Eso estuvo increíble. Estos desprendimientos a cualquiera podrían dar a entender que los glaciares se están derritiendo por el calentamiento global, pero no es más que el ciclo de vida de estos glaciares. Si bien hay glaciares que están desapareciendo por el cambio climático, este no es el caso del Perito Moreno. Este glaciar es denominado estable, ya que en verano pierde masa, pero esta misma masa la recupera en invierno. Sin contar que también existen glaciares que año con año se vuelven más grandes. En esta provincia argentina de Santa Cruz se encuentran la mayor cantidad de glaciares de todo el país, con 2.420 de ellos. Argentina es un país de contrastes y emociones profundas, donde la pasión y el ritmo se entrelazan en cada compás. La música folclórica resuena en las pampas, conectándonos con las raíces de esta nación, donde a pesar de los desafíos económicos, las personas nos inspiran por su fortaleza, creatividad, ingenio y la solidaridad, rasgos que brillan en tiempos difíciles. Y cómo no dejarnos llevar por la majestuosidad de sus paisajes naturales, desde las inmensas cascadas hasta los glaciares que desafían el tiempo. Pero, sobre todo, Argentina nos enseña que la vida está llena de altibajos, y lo que realmente importa es la fuerza del espíritu humano, la alegría de vivir y la capacidad de enfrentar cualquier desafío con determinación y esperanza. Gracias por unirte en este viaje a través de Argentina. Que la belleza y la fortaleza de este país los inspire en sus propias aventuras y desafíos en la vida.